Luis Agüero, sos uno de los tantos vecinos que vive en las Chacras, en la provincia de Córdoba. Pero bueno, en este momento nos encontramos en el límite porque el pasado 18 de abril se hizo un petitorio para que se abriera un corredor humanitario, ¿verdad?, entre la provincia de Córdoba y San Luis para que pudieran pasar en este lugar donde estamos ahora, que es la Ruta 14. ¿Qué novedades hay al día de hoy? Bueno, buenas tardes. Sí, mañana se cumplirían 6 meses ya de este petitorio, de un paso humanitario, un paso restringido a los controles que hicieron falta, pero paso al fin, que se pudiera seguir generando los lazos que son de siempre, de un lado hacia el otro, del sur al norte y del norte al sur, como fue de toda la vida, por cuestiones tan elementales y normales como educación, como salud, como gestiones varias que tienen que ver con jubilados, con cobros, con cuestiones sanitarias, cuestiones de compra, de venta, en fin. Esas cuestiones que no nos damos cuenta que existen hasta que de repente, de un día para el otro, con esta montaña que ves vos, de manera tan burda y grosera se nos privó de ese contacto. Luis, al 17 de octubre, donde estamos grabando esta nota, ¿cuáles son los pasos que se han podido lograr avanzar con respecto, a esta pandemia mundial que obviamente nos afecta a todos, que afectó las economías, las economías regionales en particular? ¿Y cómo lo viven ustedes, dado que muchas personas que están de este lado de Córdoba donde estás vos dependían muchos de los recursos de la localidad de Merlo, San Luis? Sí, como desde el lado institucional prácticamente fue muy poco lo que se pudo conseguir, salvo que el último escalón institucional, que son los municipios, de alguna manera intentaran, no sé si fue suficiente, pero tratar de mitigar de alguna mínima manera esta situación. La mayor parte corrió por reconvertirse en las diferentes actividades que existían a otras. Como aparecieron un montón de artesanos, gente que de repente tenemos un caso en la zona como paradigmático, entre otros, un músico que de repente, hoy lo ves haciendo confituras, y así, un montón de gente convirtiéndose en otra cuestión que no era, que quizás, hasta le sirva, si se quiere, y entre comillas, para descubrir una nueva beta, y en otros casos esperando que esto se pueda solucionar en algún momento. La verdad que es muy difícil, recién se está intentando, después de pasar los meses, algunos tratando de acomodar un poco sus cargas familiares, otros les está haciendo pero muy cuesta arriba. Intentamos ayudarnos como podemos, siempre desde la comunidad, desde la parte institucional. No digo que no lo estén haciendo, creo que mentiría en ese caso, pero no sé si es suficiente, no sé si realmente pudieron estar o están a la altura de la situación. Muchas veces no depende de ellos, depende de los gobiernos provinciales o nacionales, pero en fin, la crítica a todo esto me parece que es que en un primer momento todos, la gran mayoría, estuvimos de acuerdo de que ante lo desconocido, ante lo nuevo, ante lo letal, había que tomar medidas drásticas. Pero a medida que fue pasando el tiempo, yo creo que los que tienen que decidir tienen que ir acomodando esas cargas y ahí me parece que no lo han hecho. Seguimos teniendo esta montaña, se nos siguen complicando un montón de cuestiones de la vida diaria, la vida común de cada uno de nosotros, de cualquiera, y sumándole la expectativa económica. En muchas economías puntuales y estamos hablando domésticas, ¿sí? No hablemos de empresariales, comerciales, se han destrozado literalmente. Sabemos que entre norte y sur acá, este arroyo de Piedra Blanca que nos divide, Merlo era un gran sigue siendo un gran polo de atracción para la zona un poquito más rural de Córdoba, y al romperse eso, yo creo que el lado norte, el lado nuestro, el lado cordobés,
se vio muy complicado en esa situación, y el lado merlino también, porque seguramente es una ruta muy, pero muy importante, porque si bien tenés rutas como la 148, que es la que aprovisiona de alguna manera a la comunidad merlina, por el lado nuestro, por esta ruta interprovincial, es la que entra normalmente el dinero de los turistas y el dinero de las economías locales, regionales, que estamos cerquita, para, bueno, hacer nuestros gastos, nuestras necesidades, por ser un polo, como dije recién, interesante e importante de la zona. Así que las dos partes hemos quedado prácticamente partidas y todavía buscando a ver cómo acomodamos la situación, viendo que esto no pasa y parece que va para largo. Y ya diría hoy la insensatez de los que tienen que gobernar en no encontrar canales viables de comunicación para que de a poquito esto se pueda ir normalizando. Luis, había muchas personas del lado de Córdoba que recurrían diariamente al hospital de la Villa de Merlo, algunos Sí. con tratamientos oncológicos, mujeres embarazadas donde se iban a hacer ver. ¿Cómo quedó esta situación hoy en día? A 6 meses. Sí, visto el tiempo pasado, algunos casos obviamente tuvieron que ser tratados en el hospital de una complejidad como el de Merlo. Lo más cercano parecido es el de Villa Dolores. En La Paz tenemos un hospital, pero ya es de otra jerarquía, otra categoría. Entonces la mayoría de esos casos tuvieron que derivarse a Villa Dolores o a Córdoba inclusive, teniendo en cuenta con que se agravó porque la lejanía de uno a otro de los nosocomios, y agregarle que tenemos en Córdoba un paro de transporte que ya lleva tanto como la pandemia, literal, acá hace 6-7 meses que no circula el colectivo local, no circula. Entonces es como... Sarmiento. Exactamente, empresa Sarmiento, es que trastocó prácticamente la vida de todo el mundo, y mucha gente sabemos que ha abandonado sus tratamientos y sus terapias. Así que eso es indudable, que en el corto plazo va a repercutir cuando casos que seguramente, porque así lo marcan cómo evolucionan las enfermedades, se les van a complicar a mucha gente. La verdad que esa cuestión de no poder acceder a la salud, más allá de la discusión de que nuestra provincia Córdoba debería brindarnos eso, sí, y quizás tengan razón, pero bueno, una cosa es lo importante y otra es lo urgente. Bien, la última pregunta. Como vecino, ¿qué le dirías al gobierno de Córdoba y al gobierno de San Luis para lograr este corredor humanitario que fue pedido hace tiempo y para agilizar un poco los trámites por ahí que tienen que hacer las personas con los bancos? Porque muchas veces nos hemos encontrado con casos de gente de Merlo que ha sido detenida por la necesidad de tener que ir a hacer algún trámite tanto en cualquiera de los dos bancos de la Villa de Merlo. Sí, simplemente es que no sabemos a qué se debe esta disputa que tiene ancestral que hay entre Córdoba y San Luis, entre los gobiernos, pero está a las claras porque parece que no han tenido voluntad de sentarse a acomodar eso tan sencillo que es un protocolo. No lo hicieron en el momento que las dos zonas eran blancas, es decir, que en ninguno de los lados teníamos el padecimiento del virus en casa. Estaba muy cerca ese protocolo de poder formalizarse, dicho por uno de los integrantes de nosotros, de los vecinos que estamos autoconvocados, el doctor Urquiza, que para esa fecha que vos mencionás fue el ideólogo de este protocolo, de este ofrecimiento para acercar partes entre las provincias, para unificar y poder entonces que se dé un tránsito un poco más fluido o más normal entre los lugares. Esto que no se dio, que pareció que tenía un principio de acercamiento cuando dispusieron hacer el censo para ver las personas que tenían la necesidad imperiosa de cruzar de un lado hacia el otro. Pareció que hubo un acercamiento entre las provincias, pero bueno, todo quedó en saco roto, pasó el tiempo y encima después ya la zona se empezó a complicar, con lo que pareciera que bueno, que estamos nadando siempre en aguas de borrascas, pero bueno, los reclamos siguen estando, seguimos participando, hacemos oír y ver esta situación en todo lugar donde podemos, pero se ve que los que tienen que decidir no sabemos por qué, no tienen ganas de sentarse, no tienen ganas realmente de pensar en la necesidad de nosotros, de la gente.